La mujer del flujo de sangre y el toque de fe que cambió su vida. Si tan solo toco su manto, seré sanada. La brisa del amanecer arrastraba el polvo de las calles de Capernaum. Las sombras de los puestos del mercado se estiraban como brazos cansados, y el murmullo de la ciudad despertaba junto con el sol. Entre las callejuelas caminaba una figura encorvada, cubierta por un manto gris que ocultaba su rostro, su vergüenza y su sufrimiento. Le decían, la mujer del flujo de sangre. Desde hacía 12 años su cuerpo había sido su prisión. Un flujo constante de sangre la había condenado a la impureza, a la soledad, a la miseria. La enfermedad no solo drenaba su vida poco a poco, también le arrebataba todo lo que alguna vez amó: su familia, sus amigos, su lugar en la comunidad. Los médicos la habían tocado, pinchado, quemado, hecho beber pócimas imposibles. Cada uno prometía esperanza, pero cada uno la dejaba más débil, más pobre, más rota. Todo lo que tenía, su dote, sus joyas, la casa que había heredado de sus padres, lo había entregado buscando sanidad. Nada había servido. Nada, excepto una historia que comenzaba a circular por el pueblo. Un hombre, un nazareno, Jesús. Decían que hacía ver a los ciegos, que hacía caminar a los cojos, que incluso había tocado a un leproso y lo había dejado limpio. Las historias se esparcían como fuego entre ramas secas y ella, en su desesperación, empezó a creer. Pero no podía acercarse, era impura. Si alguien sabía que ella estaba entre la multitud, podrían apedrearla. Y sin embargo, algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, más antiguo que el dolor, la impulsaba. Era la fe. Una mañana lo escuchó. Jesús estaba cerca. Iba camino a casa de un hombre importante cuya hija estaba moribunda. La multitud lo rodeaba, como un río de cuerpos que no lo dejaban avanzar fácilmente. La mujer del flujo de sangre se envolvió aún más en su manto y se deslizó entre la gente. No pensaba hablarle. No pensaba pedirle nada. Solo quería tocar su manto. Si tan solo toco su manto, seré sanada. Murmuraba entre dientes, como si esas palabras pudieran abrir el mar de personas que la separaban de él. Sus dedos temblaban. Cada paso la acercaba. Cada aliento dolía. Su corazón latía con fuerza, no por la emoción, sino por el miedo. Si alguien la reconocía, si alguien la señalaba, pero ya no podía detenerse. O tocaba ese manto, o moriría así. Y entonces lo vio. La túnica blanca se agitaba levemente con el movimiento de Jesús entre la gente. Sus discípulos lo rodeaban como guardianes. Pero ella no miraba sus rostros, no escuchaba las voces, no sentía los empujones. Todo desapareció. Solo existía ese instante.
Se lanzó. Sus dedos rozaron el borde del manto. Solo un instante, solo una caricia, pero fue suficiente. Una oleada de calor le recorrió el cuerpo. Una luz interior estalló como un relámpago silencioso. Y por primera vez en 12 años, el dolor cesó. Se enderezó sin saber cómo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de asombro. Sabía, lo sabía. Había sido sanada. El flujo ha cesado. Quedé sana. Pero entonces, la voz. ¿Quién me ha tocado? Jesús se detuvo. El gentío se confundió. Sus discípulos se miraron extrañados. Pedro fue el primero en hablar. Maestro, ves que la multitud te aprieta por todos lados y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús no escuchaba. Sus ojos buscaban no con ira, sino con una mezcla de compasión y firmeza. Él sabía. Sabía que alguien lo había tocado no con las manos, sino con la fe. Sabía que poder había salido de él. La mujer temblaba. El miedo la envolvió como un velo oscuro. Sabía que debían hablar, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. ¿Y si la rechazaba? ¿Y si la acusaba? ¿Y si todos descubrían su impureza? Pero algo en la mirada de Jesús la sostenía, como una mano invisible que le decía, no temas. Cayó de rodillas. Fui yo, maestro. Solo el flequillo de su túnica, solo la orilla, lo prometo, y no está sucio. El silencio fue total. La multitud se apartó de ella, algunos con horror, otros con asombro. Pero Jesús se acercó. Se inclinó. Sus ojos eran luz en medio de la sombra. Su voz, un bálsamo para los huesos rotos. Y le dijo, hija mía, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Queda sana de tu azote. La palabra hija la quebró por dentro. Nadie la había llamado así desde que sus padres murieron. Nadie la había tocado con bondad en 12 años. Nadie. Hasta ese día. Cuando Jesús la llamó hija, algo profundo se rompió dentro de ella. Por primera vez se sintió vista, amada y aceptada. En ese instante no solo recibió sanidad física, sino también sanidad espiritual. Su alma, que por años había estado cargada de dolor, vergüenza y soledad, fue restaurada. La enfermedad ya no tenía poder sobre ella. Jesús no solo curó su cuerpo, le dio salvación, le devolvió la dignidad. Con lágrimas de alegría, se levantó de su lecho y alabó a Dios con todo su corazón. Aquella mujer que antes era rechazada y considerada impura, ahora era libre. Libre por el toque de Jesús. La multitud, al ver el milagro, se llenó de asombro. Algunos lloraban, otros aplaudían, y todos decían con convicción, definitivamente, este es el Hijo de Dios.
la mujer del flujo de sangre y el toque de fe que cambió su vida.